Doctora Nadia, adelante, encienda su micrófono y puede iniciar. Hola, bienvenidos. Estamos en el panel de educación. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un grupo de lujo presentándonos hoy, empezando con la doctora Luisa Morales, que nos va a estar presentando un estudio llevado a cabo entre la Universidad de Panamá, la Universidad de Barcelona y CENACYT, sobre el rediseño de tareas para potenciar el conocimiento didáctico matemático de los maestros de primaria en Panamá. Seguido de ella va a estar la doctora Samantha de León y la licenciada Joana NGO, presentando el discurso público sobre educación en Panamá, un estudio de CIEDU también con fondos de CENACYT. Seguido de Nyasha Warren, que va a estar presentando un estudio sobre formación docente para la enseñanza de la informática y el pensamiento computacional, un estudio liderado por la UDI. Y después de ella va a estar la doctora Nanette Benson presentando un estudio sobre la recuperación remota de lectura por WhatsApp durante la pandemia, un estudio también de CIEDU. Y para finalizar va a estar con nosotros la doctora Mariana León de Quadri Leadership University presentando un estudio sobre la extensión como misión universitaria. Un panel de lujo, espero que lo van a disfrutar y vamos a empezar con la doctora Luisa Morales. Adelante. Bienvenida. Hola Nadia, muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes y en este panel, como dice Nadia, de lujo. Me emociona mucho estar en este congreso científico de APANAC, al cual pertenezco. Así que para iniciar con mi trabajo de rediseño de tareas para potenciar el conocimiento didáctico-matemático de los maestros de primaria en Panamá, voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, este trabajo, la agenda que voy a presentar, voy a iniciar con la relevancia del problema de investigación, cuáles fueron los criterios que guiaron el diseño e implementación del diplomado EDEM, en la parte de bioética de la Universidad de Panamá, los ejemplos del resultado de investigación ya publicados y la difusión de los resultados. La relevancia del problema de investigación, después de haber trabajado durante 2 años, evidencia que los maestros de primaria en Panamá tienen bajos conocimientos tanto de matemática como de su didáctica. No voy a andar en este tema, pero ya en anteriores presentaciones lo había sustentado con evidencia de diagnóstico. El resultado muestra que la relevancia de investigar el desarrollo y las evaluaciones de las competencias y conocimientos didáctico-matemática de los maestros de primaria es de vital importancia. Y el tercer punto, en particular, el diseño e implementación de dispositivos formativos para el desarrollo y evaluación de estas competencias y conocimientos son prioritarios. Hay que mejorar la calidad de educación continua de los maestros. ¿Cuáles son los criterios que guiaron el diseño e implementación del diplomado EDEM? Estrategias didácticas para la enseñanza de la matemática. En primer lugar, las tendencias sobre la enseñanza de la matemática. Se tuvo en cuenta para el diseño del dispositivo formativo una tendencia de tipo metodológico hacia una enseñanza-aprendizaje activa, constructivista. Una tendencia a aceptar los principios de equidad en la educación matemática obligatoria. Una tendencia a incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TICs. Tendencia a la presentación de matemáticas contextualizadas. Tendencias a dar importancia a la enseñanza de los procesos matemáticos. Tendencia a considerar que saber matemática implica ser competente en sus aplicaciones a contextos extramatemáticos. Una tendencia a la globalización interdisciplinaria, STEM y otras tendencias más. A este punto hablamos de que nuestros docentes, en algunos casos, son muy teóricos, muy mecanistas, y el estudiante simplemente trabaja ejercicio, no hace problemas, y se vuelve una matemática aburrida y fuera de contexto. Esto
dificulta las aplicaciones del contenido matemático en situaciones de la vida cotidiana. Cuando van a una realidad de la vida real, no saben cómo aplicar los conocimientos ya aprendidos porque fueron muy teóricos. El segundo punto son las dos competencias profesionales claves. La competencia matemática, que es la relación de la caracterización de las competencias matemáticas que utilizamos dadas por PISA, que se entiende que están formadas por las subcompetencias de pensar y razonar y argumentar y las demás. En cuanto a la competencia de análisis e intervención didáctico, que es un poco el objetivo de este trabajo de investigación, lo caracterizamos de las siguientes maneras: cómo diseñar, aplicar y valorar secuencias de aprendizaje propias y de otro mediante técnicas de análisis didácticos y criterios de idoneidad para establecer ciclos de planificación, implementación, valoración y plantear propuestas de mejora para el seguimiento del maestro. A estas competencias del profesor de matemática incluimos las competencias genéricas y transversales del profesor. En este caso, potenciamos la competencia digital, porque el dispositivo formativo era digital en la plataforma de la Universidad de Panamá. Las competencias específicas del profesor de matemática, que era la competencia matemática y la competencia de análisis e intervención didáctica. ¿En qué nos viabiliza eso? En desarrollar un pensamiento matemático crítico. Si no desarrollamos eso, el estudiante va a tener una baja autoestima, baja autonomía, y poca creatividad. Es importante que el maestro se observe cuando se autoevalúa que está siendo muy teórico y eso merma mucho la creatividad del estudiante. Y en tercer punto, y lo más importante, son los conocimientos. Se pretende desarrollar 3 tipos de conocimiento en el desarrollo de estos dispositivos: el conocimiento matemático, los conocimientos de didáctica de las matemáticas y el conocimiento metadidáctico matemático. En particular, los conocimientos de los criterios de idoneidad didáctica y sus componentes e indicadores para guiar la práctica del maestro. En la fase 1 era enseñanza de contextos informales, permiten visualizar las ideas matemáticas de manera concreta. En la fase 2, la enseñanza de contextos intermedios ya conduce a una esquematización y generalización progresiva. Y la fase 3, la enseñanza de contextos formales, contribuye a la representación y formalización del conocimiento matemático con nociones convencionales. Este trabajo fue revisado por parte del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá y fue exento de cualquier evaluación hacia los maestros. Se le informó que se iba a evaluar su formación y su trabajo frente al grupo. No se estudiaron a los estudiantes y no se afectaron en ningún momento. El dispositivo formativo está, como les dije, planteado desde la plataforma de la Universidad de Panamá. Consta de 4 módulos y tenían fases presenciales en algunos centros de innovación y más adelante les voy a ir mencionando. Teníamos profesores de Barcelona, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Panamá, los cuales compartían con los maestros en tiempo real las actividades y las demás las desarrollaban en el aula virtual. Esto era para el 2018-19, cuando no teníamos la formalidad de la educación digital o a distancia, que ahora ya está formalizada. Los estudiantes trabajaban junto con los maestros porque las actividades que se desarrollaban, los maestros la aplicaban a sus estudiantes y hacía una actividad más práctica, más constructivista, y dejaba que el estudiante creara su conocimiento él solo, de una manera divertida. Vemos, por ejemplo, la aplicación de estadística con M&M's. Los niños traían bolsitas de chocolate y las clasificaban según los colores y luego hacían las estadísticas. Y el maestro hacía preguntas sobre si creían que en cada bolsa venían las mismas cantidades de colores y luego
se reunían en equipos. Así podemos indicar que se hicieron en 6 regiones educativas a nivel nacional, en las cuales los maestros compartieron con estos estudiantes todas las actividades lúdicas de intervención que se realizaron. En el último módulo, los maestros tenían que grabarse durante una sesión de clase y luego autoevaluarse o evaluar su trabajo frente al grupo. Valoraban su intervención y estos tenían que rediseñar la actividad para mejorarla. Esto ampliaba bastante su conocimiento en cuanto a la parte didáctica del docente de primaria en Panamá. Esta actividad, como les dije, se hizo en los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento, CIDETES, de la Universidad de Panamá, en 6 regiones como Coclé, Veraguas, Azuero, Colón, Panamá Centro y Oeste. El resultado de investigación va a ser publicado en el mes de agosto en la revista Bolema de Educación Matemática. En estos resultados indicamos que muestran que la importancia de la participación en programas de desarrollo profesional docente como diplomado es de vital importancia para los estudiantes y los profesores. Tienen que mejorar la educación continua de ellos. Otra evidencia que se tuvo entre los resultados fue en el 4º módulo del diplomado. Los maestros diseñaron secuencias didácticas, la implementaron y grabaron un video. Estos videos fueron analizados por los investigadores para inferir en los criterios de idoneidad didáctica de la práctica del maestro. Estos resultados mostraron que los maestros tienen en cuenta los criterios epistémicos, cognitivos y mediacional, y de manera relevante el criterio afectivo. Al inicio del diplomado, cuando se hizo la primera evaluación, los maestros solamente tenían el criterio afectivo, pero se les daba a entender que no solamente era la parte afectiva, también es la parte cognitiva vital, porque yo tengo que desarrollar en este estudiante un conocimiento matemático para que el día de mañana ellos sean un recurso humano de valor para nuestra sociedad. Otro dato existente sugiere que los maestros tienen en general en cuenta el criterio afectivo, pero por el tipo de formación que han tenido, por la falta de educación continua en matemática y su didáctica. No tienen en cuenta de manera relevante el epistémico y cognitivo y el de medios, los recursos manipulativos de TAC y TIC. No saben cómo utilizarlos. Se concluye que el diplomado impacta en la práctica del maestro para ser consciente de que es importante los criterios de idoneidad didáctica. Los resultados fueron difundidos en 4 revistas indexadas, 3 congresos y 2 comunicaciones presentadas en distintos congresos. Muchísimas gracias, Nadia, por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Le recuerdo a la audiencia que pueden poner sus preguntas para nuestros presentadores en el chat de Ferial E, que es donde están viendo. Deben tener la presentación al frente del video y al costado un espacio de chat. Ahí nos pueden poner sus preguntas y nosotros acá podemos respondérselas. También los otros presentadores que están aquí pueden escribirnos preguntas si quieren hacerles preguntas entre ustedes adelante. Si alguien tiene una pregunta para la doctora Luisa Morales, adelante. Mientras tanto, Luisa, yo quisiera preguntarte un poquito si nos puedes comentar un poco más sobre la metodología de análisis de los datos que recaudaron de los videos. ¿Cómo se hace el análisis de los videos de los docentes? Ok, bueno, como era 15 minutos de exposición, no expliqué la parte de que los criterios de idoneidad didáctica tienen varios puntos de evaluación, las cuales se ponderan durante la exposición del maestro. Estos puntos se dan una valoración y luego me dice cuál es la puntuación de estos resultados en cada maestro.
Uno de los resultados también muy interesantes fue los años de servicio del docente. Mientras más años de servicio tiene el maestro, mejor está su componente didáctico en la enseñanza. Eso fue algo bastante interesante y van a ser, no lo pude colocar en esta presentación porque la revista nos dice que hasta el agosto ya se puede enseñar los resultados de esto, pero ya fue aceptado en la revista. Gracias por darnos esa primicia y por contarnos un poco cómo se hace esta investigación tan interesante. Gracias, doctora Morales, por esta presentación. Para mí de verdad fue un placer. Hoy estuve en los resultados de la Agenda País de la Cámara de Comercio e Industria. Y el doctor Vidal decía, y es importante, impactar en los maestros. Y más que impactar en los maestros es transformar el currículum nacional. El currículum nacional nos está afectando y hay que modificarlo. Los maestros tienen en su formación la deficiencia de la lengua extranjera y las competencias digitales. Ahora, otro dato interesante es la competencia con la familia, la relación y vinculación con la familia. Si ves en este instante de pandemia, si no tenemos a la familia apoyando a ese estudiante en el salón de clase, nada sirve que el maestro esté utilizando todo tipo de estrategias digitales. Necesitamos a los padres de familia apoyando al maestro. Y ese es mi siguiente trabajo de investigación que estoy esperando a ver si adjudicamos fondos. Excelente. Gracias también por dejarnos saber las cosas en las que estás trabajando para que la audiencia que nos está escuchando pueda saber. Muchísimas gracias, doctora Morales. Hasta luego, muchísimas gracias. Entonces, con eso vamos a avanzar a la segunda presentación. Tenemos a la doctora Samantha de León y a la licenciada Joana NGO, que nos van a estar presentando de parte del equipo de CIEDU sobre el discurso público sobre educación en Panamá. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Morales por todo lo que nos acaba de compartir. Quiero confirmar que están pudiendo ver mi pantalla compartida. Listo. Ok. Entonces mucho gusto de nuevo a todos. Yo soy Samantha de León y como miembro del equipo de CIEDU, un centro de investigación dedicado a hacer llegar esa investigación al impacto en las políticas públicas para mejorar la práctica docente en el país, les quiero entonces contar uno de nuestros últimos proyectos que hicimos desde el INDICASA, donde estamos junto con miembros del Sistema Nacional de Investigaciones y financiados por el CENACYT, en el que tratamos de describir cuál es el discurso público sobre educación en Panamá. Este proyecto en realidad pertenecía a un proyecto más grande, liderado por la doctora Nadia y por el equipo que ven aquí de otros 8 miembros, que buscaba conocer también las percepciones sobre excelencia educativa en el país y que dedicó un componente a esclarecer el discurso público que hay. Para contarles entonces un poco sobre cómo surge esta pregunta, por qué nos parece importante y decimos dedicarle tiempo a contestarla, quisiera contarles que uno de los consensos sobre calidad educativa es, para aquellos que no estén tan allegados a la educación, es que una de las variables más determinantes sobre la calidad de educación y sobre el aprendizaje de los estudiantes es, primero, el maestro. Un maestro efectivo garantiza o apoya muchísimo un buen aprendizaje, y las características que un maestro efectivo tiene son que tiene pedagogías y métodos efectivos de enseñanza, conoce bien la materia que está enseñando, es continuamente acompañado a través de su proceso y recibe capacitación continua y seriada, y además cuenta con habilidades socioemocionales para conectar con sus estudiantes. Y una segunda variable que impacta mucho sobre el aprendizaje es el liderazgo que hay en el ambiente donde se da la educación. En las escuelas, particularmente, el rol de liderazgo recae sobre el director escolar. Y se ha logrado describir que si está
asignado a este rol de liderazgo un director que tiene la capacidad de identificar los problemas que requieren resolución y resolverlos, que puede construir equipo con sus colegas, que puede involucrar a la comunidad y a los padres de familia en la toma de decisiones de las escuelas y que puede facilitar que la escuela se mantenga un ambiente positivo, entonces este director como líder logra impactar positivamente en el aprendizaje. En estudios previos ya la autora había logrado identificar que el sistema educativo panameño está sobreenfocado en temas como actividades adicionales, entiéndase por ellas actividades extracurriculares, ferias, concursos, y también enfocado más que en otras cosas en infraestructura, ya sea arquitectónica, edificios o utensilios tecnológicos con los que los estudiantes desarrollan sus actividades. Y si bien en la literatura está descrito que la infraestructura básica, como que haya agua, baños y una temperatura agradable en la escuela en la que se desarrollan las actividades docentes, sí impacta sobre la calidad de la educación, no es tan así para la infraestructura adicional, como tener, por ejemplo, un gran edificio moderno. Entonces surge la pregunta de si hemos logrado identificar que el sistema educativo está sobreenfocado en estos temas, ¿lo estará también la sociedad en la que está embebido ese sistema? La sociedad panameña se dedicará también a hablar sobre todo de actividades adicionales de infraestructura cuando habla de educación. Así que de allí surgió nuestra pregunta, que es cuál es el discurso público sobre educación en Panamá, y para contestarla decidimos abordarlo a través de distintos actores. Primero, sobre los medios de comunicación, cuál es su discurso. Segundo, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales educativas que se dedican a la educación, el MEDUCA. Tercero, y como último, el público en general. Y tratamos entonces de describir cuáles son los temas que ellos hablan cuando hablan de educación y cómo ha cambiado en el tiempo en el que se realizó el estudio que estudiamos, data de 2016 a 2018, cómo ha cambiado el discurso de estos actores. Para hacer esto, entonces nos enfocamos en el contenido que estos actores generan en redes sociales, particularmente en las cuentas de Twitter. El mismo ministerio, MEDUCA, nos facilitó el acceso a sus cuentas institucionales y también lo hicieron otras televisoras y 3 periódicos importantes del país. Además de ellos habernos facilitado el contenido de sus canales de Twitter, también estudiamos independientemente otros canales de Twitter que son aquellos de las ONGs educativas y también de TVN, una tercera televisora, como representativa de la voz de los medios. De toda esta data que se recolectó de esos actores, levantamos más de 1 millón de tweets y decidimos, para analizarlos, usar una lista de conceptos y subconceptos que habían sido ya identificados como temas de los que se hablaba o se habla en las escuelas al hablar de calidad educativa y excelencia educativa, en un estudio previo de la autora, que analizando las entrevistas y los ensayos de las escuelas que participaron en el Concurso Nacional de Excelencia Educativa, logró, a través de un análisis cualitativo, identificar cuáles eran los temas comunes, los temas presentes y los temas ausentes en las escuelas participantes. Y para mostrarles un poquito cómo se ven esas categorías que nosotros estuvimos buscando en este material de redes sociales, las catalogamos en actividades adicionales, como aquellas actividades extracurriculares, concursos y ferias, eran ejemplos de palabras que nos hacían catalogar ese contenido como actividades adicionales. También actividades de docencia, como capacitación docente, taller para maestros, acompañamiento pedagógico, procesos educativos, como educación integral, diferencias educativas. Otra categoría de evaluación, infraestructura y tecnología, y sistema educativo. Esto a modo de ejemplo para que vean algunas de las palabras que utilizamos para clasificar el contenido que encontramos. Entonces, para buscar en ese millón de tweets este tipo de contenido, utilizamos R, particularmente la función grep y el conteo, la función count del paquete Flyer, para poder cuantificar cuántas veces habían sido mencionados estos términos por los distintos actores. En cambio, cuando hablamos entonces del público en general, hicimos búsquedas abiertas en Google con estos mismos términos y contamos la cantidad de hits que en cada uno de los años estudiados aparecía. Y luego describimos
con qué frecuencia, en qué porcentaje se presentaban cada uno de estos temas y cada uno de los actores por años. Así que para de una vez comenzar a contarles un poco qué encontramos que el Meduca, en el primer año de los estudiados, en el 2016, estuvo bastante dedicado a hablar sobre los procesos educativos. Después, actividades adicionales. Un tercer tema que más mencionaron fueron el sistema educativo. Y por último, infraestructura y tecnología, y luego docentes. A diferencia de los medios, que ese año estuvieron más dedicados a hablar sobre sistema educativo y también sobre evaluación y procesos educativos, dejando de último en ese año los temas relacionados a actividades adicionales y docentes. En el 2017, en la posición en la que Meduca ponía atención a las actividades adicionales subió y representó hasta un 30%, igual que la infraestructura y tecnología representaba un 23% junto con los temas relativos a docentes, dejando de último entonces los temas de procesos educativos y sistema educativo. Mientras que en los medios se seguía todavía hablando un poco de evaluación del sistema educativo, también de docentes y de último de las actividades adicionales y de infraestructura y tecnología. Y el último año que estudiamos, el año 2018, vimos que el Meduca ahora estuvo prestando más atención a los temas o comunicándose más sobre los temas de docentes con un 30% y 25% sobre temas de evaluación, mientras que infraestructura y tecnología ese año tomó un tercer lugar con hasta un 14%, igual que las actividades adicionales que representaron un 13%. Mientras que los medios se mantuvieron todavía hablando sobre evaluación, sistema educativo, entre los primeros lugares de docentes, allí me faltó el porcentaje, pero es un 31%, y por último, entonces, de infraestructura y tecnología. Cuando veamos un poco la comparación de los resultados, podrán observar que hubo más variabilidad en los temas tocados por las redes del Meduca que de los otros actores. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Jo para que les comente lo que encontramos entonces que conversan las ONGs educativas. Ok, muchas gracias, Sam. Okay, ¿pueden ver mi pantalla? Estoy compartiendo. A ver, un minutito. Ok, gracias. Ok, así como dijo Sam, ¿verdad? Sobre los conceptos más mencionados por Meduca y por los medios, ahora vamos a ver sobre los más mencionados por las ONGs educativas en Panamá a través de los 3 años. ¿Okay? Y como había dicho ella, que no hubo tanta variabilidad en cuanto a los conceptos más mencionados por las ONGs. ¿Okay? Si ustedes ven los primeros 3, 2016 a 2018, siempre fueron educación, docentes, evaluación. Y bueno, quizás había un poquito de cambio de porcentaje, pero por lo general eran esos 3 de primero. Y de último era siempre infraestructura y tecnología. De todos los actores, también podemos ver que las ONGs casi no mencionan actividades adicionales, ¿no? Excepto en 2017, que fue un 6%. La otra cosa que también podemos observar es que las ONGs también son los actores que mencionan con mayor frecuencia a los docentes. Y para recordarles que los docentes es el factor de todos los aspectos, ya sea a nivel sistema o escuela, que mejor explica los aprendizajes de los estudiantes. ¿Okay? Y bueno, vamos a seguir ahora a ver sobre los conceptos más mencionados, más utilizados por el público general a través de los 3 años. Bueno, un fuerte contraste es que bueno, las ONGs no mencionaban casi nada a las actividades adicionales, pero podemos ver de que el público general lo que más menciona son las actividades adicionales, ¿no? A través de los 3 años. 37% en 2016, bajó un poquito en 2017, pero subió mucho más en 2018 con 46%. Y bueno, estas actividades adicionales han acaparado lo que es la importancia de educación y docentes también. Y bueno, habiendo visto todos estos resultados, ¿verdad? Podemos ver que posiblemente las ONGs en este país tienen este liderazgo conceptual, ¿verdad? Y están haciendo un énfasis en docencia y en evaluación y han estado influyendo sobre el discurso público, porque si ustedes ven, ¿no? Ya quizás en algunos de ellos ya no estaban mencionando tanto lo que era infraestructura, sino poco a poco están hablando más sobre los docentes, sobre educación, ¿verdad?
Y bueno, y esto marca un potencial beneficio de intervenciones, ya sea a nivel ministerial, en cuanto a evidencias de políticas públicas y prácticas escolares de impacto. Y eso también puede indicar la importancia de campañas de incidencia pública sobre educación de calidad, que ayuden a dirigir el discurso público nacional hacia los temas de mayor incidencia en los aprendizajes. ¿Okay? Y bueno, esto sería lo que queremos compartir sobre nuestro tema. Muchas gracias. ¿Sí? A ambas por la presentación. Exhorto al público, tenemos algunos saludos en el chat de Javier Sánchez Galán y de Gabriela Fonseca a presentarnos sus preguntas en el chat. Y también entre los presentadores, si alguien tiene alguna pregunta para Joana o Samantha o para el equipo completo del estudio, adelante. Yo quisiera preguntarles, aprovechando que tenemos la oportunidad de que le abren al público general también, Samantha y Joana, si hubo algo que les sorprendió en el proceso del estudio o en los resultados del estudio, de haber participado en este proyecto. Bueno, sí, a mí definitivamente que me impresiona esa hipótesis que surge de los resultados, de que quizás el trabajo que están haciendo las ONGs al hablar sobre estos temas, que uno piensa que de repente, tú sabes, el trabajo en las redes no tiene tanto impacto, no es como estar en el campo, pero en realidad el peso que tiene la opinión pública sobre las decisiones que toman los actores importantes en estos temas es importante, y saber que mantenernos solamente discutiendo y solamente trayendo a la mesa los temas que son realmente relevantes, que es el trabajo que parecen estar haciendo las ONGs, es algo que a la larga nos va a beneficiar a todos. Gracias, Samantha. Joana. Bueno, iba a decir que, bueno, similar a lo que dijo Samantha, ¿no? Y esto fue en relación, bueno, al estudio en general, que no lo mencionamos aquí, pero en la competencia nacional de excelencia educativa, ¿no? Si ustedes se ponen a ver que eso empezó desde 2016 a 2018, podemos ver cómo las respuestas de las escuelas han cambiado. Al principio se enfocaba mucho en lo que era infraestructura, en lo que decía la mayoría de las personas, ya sea como vimos en Meduca o en los medios, ¿verdad? Pero a través de los años podemos ver que empezaron a enfocarse más en lo que eran los docentes, en lo que era educación. Entonces ahí pudimos ver, ¿verdad? Que aunque 3 años no son muchos, esos 3 años han podido influir bastante en las escuelas, incluso en los medios, y también, bueno, podemos ver que también hubo un poquito de cambio en Meduca, y eso fue algo que me llamó mucho la atención. Gracias, Joana. Eso nos da la oportunidad de mencionarles a los que nos estén escuchando que mañana vamos a presentar la otra cara de la moneda, de la segunda parte de este estudio, que mira más cercanamente también a las escuelas, no el discurso público, sino el discurso de las escuelas también a la par, que es la segunda parte de este estudio. Gracias a ambas, gracias a Samantha y Joana por esta presentación. Entonces vamos a avanzar con la siguiente presentación que tenemos para nosotros. La Magister Nyasha Warren va a estar presentando el estudio de formación docente para la enseñanza de la informática y el pensamiento computacional, un estudio liderado desde la Universidad del Istmo, también en alianza. Adelante, Nyasha, bienvenida. Gracias, Nadia. ¿Todos me pueden escuchar bien? Ok, voy a comenzar a compartir pantalla. Un momentito. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Vamos a ver. Ok, listo. Bueno, sí, muy buenas tardes. Esta tarde les voy a estar compartiendo justamente el estudio sobre la formación docente para la enseñanza de la informática y el pensamiento computacional en escuelas medias oficiales y privadas de Panamá. Los investigadores colaboradores en el estudio son la doctora Nadia de León, Delfina de Alfonso,
Arquímedes Vargas y su servidora Nayasha Warren. El presente estudio se realizó en el marco de las Olimpiadas Nacionales de Informática de la Universidad del Istmo, que se celebraron en octubre de 2019. Participaron 24 escuelas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Norte y San Miguelito, entre ellas 8 escuelas oficiales y 16 escuelas particulares. El propósito del estudio fue aportar a la base de conocimientos sobre la formación de los docentes de informática, y el estudio propone definir el perfil de formación de estos docentes desde la perspectiva de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, o ISTE, por sus siglas en inglés, que están relacionadas con la enseñanza del pensamiento computacional. Según la UNESCO, el pensamiento computacional involucra procesar un problema computable en pasos... Señora Niesha, disculpe, ¿nos podría hacer el favor de compartir la pantalla? Ok. Dice que estoy compartiendo. Voy a tratar nuevamente. De acuerdo, es que compartiste la página de PowerPoint, pero no la presentación en sí. Ok. Vamos a ir de vuelta. Ups. Ok. Ok, vamos a probar nuevamente compartiendo pantalla completa entonces. ¿Ahora sí pueden ver mi pantalla? Sí, señora, muchas gracias. Y disculpe por eso, continúo entonces. Así que sí, vamos a continuar. Nuestra pregunta de investigación para este estudio fue: ¿cuál es el perfil de los docentes que enseñan en las asignaturas de informática, en la educación media oficial y particular, en Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Norte y San Miguelito? Y para contestar esta pregunta procedimos con la siguiente metodología. Utilizamos una muestra de conveniencia. Estas son escuelas de nivel medio que participaron en las Olimpiadas Nacionales de Informática del 2019. 24 escuelas participaron respondiendo a una encuesta dirigida a docentes que nos dio a conocer su nivel educativo, su área de especialización y las materias que dictan. 30 docentes de las materias de informática, programación, bases de datos, ofimática, redes, robótica y matemática respondieron a la encuesta. También se analizó una base de datos de la CENACYT con información sobre las universidades y carreras de 152 docentes de informática en Panamá. Y entonces estos planes de estudio de estas carreras se contrastan con los estándares de la ISTE. Primero, para repasar un poquito lo que incluyen estos estándares, los estándares de la ISTE se enfocan en la formación de docentes de informática y buscan demostrar conocimiento de contenido informático, modelar principios y conceptos importantes, demostrar estrategias pedagógicas efectivas, aplicar conocimientos sobre entornos de aprendizaje que sean seguros, éticos, entornos de apoyo, justos y efectivos, diseñar entornos que también promuevan la enseñanza y aprendizaje efectivo de aulas de informática y entornos en línea que promuevan la ciudadanía digital, demostrar conocimiento y habilidades profesionales en su campo y la disposición para aplicar estos conocimientos. Y la ISTE también se enfoca en la enseñanza del pensamiento computacional de manera transversal, y como tal busca desarrollar conocimiento práctico de los componentes esenciales del pensamiento computacional, integrar las prácticas de pensamiento computacional en actividades de aprendizaje, reconocer dónde y cómo se usa la computación para resolver problemas de la disciplina, aprovechar las redes de aprendizaje profesional para esa mejora continua, desarrollar la resiliencia y perseverancia al abordar problemas ambiguos y abiertos, reconocer cómo la informática y la sociedad crean oportunidades, inequidades, responsabilidades y amenazas, fomentar una cultura de aula inclusiva y diversa,
incorporar diversas perspectivas y habilidades y enseñar explícitamente las habilidades de colaboración, y reconocer que el diseño y la creatividad pueden fomentar una mentalidad de crecimiento. Y por último, facilitar el aprendizaje integrando prácticas de pensamiento computacional. Ahora, los resultados nos arrojan datos bien interesantes. ¿Okay? Casi la mitad de los encuestados, de los participantes, tenían una licenciatura como el máximo nivel alcanzado en su carrera profesional. En 52% de estas personas, el área de especialidad fue informática, en el 28% fue en programación y el resto combinó varias licenciaturas en informática, programación, redes e ingeniería. Y un docente se especializó en matemáticas. En 23% de los docentes encuestados alcanzó un nivel de maestría. Todos estos adquieren una maestría en informática, excepto uno, que consiguió una maestría en educación. Y entre los que alcanzaron nivel de posgrado, el 20%, 5 lo hicieron en áreas de educación general, docencia superior o aprendizaje virtual, y uno de ellos en programación y otro en informática. Ahora, si nos enfocamos en los objetivos de diferentes carreras relacionadas a la informática y los comparamos esos objetivos de esas carreras con los de la ISTE, encontramos que la mayoría de los objetivos de la carrera de técnico en programación y análisis de la UIP no compartían ningún objetivo con la ISTE. Solo 17.6 compartían objetivos parcialmente y 5.9 lo compartían totalmente. De los objetivos que comparten totalmente, encontramos que ambos planes proponen formar a profesionales en planificar y enseñar lecciones y unidades de informática, utilizando prácticas y metodologías efectivas y atractivas, y en diseñar entornos que promueven la enseñanza y el aprendizaje efectivos en las aulas de informática. Cuando vamos a la licenciatura en Docencia Informática Educativa de la UDELAS, vemos nuevamente que la mayoría de los objetivos de la carrera no compartían ningún objetivo con la ISTE. Solo el 17.6 compartían los objetivos parcialmente y el 11.8 los compartían totalmente. De estos objetivos compartidos en su totalidad, encontramos el de formar profesionales que demuestren conocimiento y dominio de la representación y abstracción de datos, el diseño y desarrollo y prueba de algoritmos de manera efectiva, demostrar conocimiento de dispositivos digitales, sistemas y redes, y comprensión del papel que juega la informática y su impacto en el mundo moderno. Okay, pasando a la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la UTP, encontramos nuevamente que la mayoría de los objetivos, el 64.7%, no comparten ningún objetivo con la ISTE, solo 11.8 los comparten parcialmente y 23.5 totalmente. Estos que se comparten totalmente incluyen formar profesionales que demuestren conocimiento y dominio de la representación y abstracción de datos, el diseño, desarrollo y prueba de algoritmos de manera efectiva, demostración de conocimientos de dispositivos digitales, sistemas y redes, y comprensión del papel que juega la informática y su impacto también en el mundo moderno. Y por último, mirando aquí la carrera de informática aplicada a la educación de la UTP, tenemos que casi la mitad de los objetivos de esta carrera no comparten ningún objetivo con la ISTE, pero el 41.2% de los objetivos son compartidos parcialmente y 11.8% totalmente. Y en este último caso, los objetivos que comparten, encontramos lo mismo que las dos carreras anteriores, pero agregamos a esas planificar y enseñar lecciones y unidades de informática, utilizando prácticas y metodologías efectivas y atractivas, diseñar entornos que promuevan la enseñanza y el aprendizaje efectivo en las aulas de informática y entornos de aprendizaje en línea que promueven la ciudadanía digital. Disculpen. Ok. Los objetivos de la ISTE que no comparten alguno de los programas que podemos señalar son, por ejemplo, en el caso del técnico en programación y análisis de la UIP, no se incluyen objetivos sobre estrategias pedagógicas,
desarrollo del conocimiento práctico de los componentes centrales de pensamiento computacional y cómo la informática impacta a las personas en la sociedad. En la licenciatura en Docencia Informática Educativa de UDELAS no incluye objetivos sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional, y en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales de UTP y la licenciatura en Ingeniería Informática de la UTP no se incluyen objetivos sobre el plano pedagógico. Y en todas podemos observar que no se incluyen objetivos para contrarrestar estereotipos, fomentar una cultura inclusiva, desarrollar autoeficiencia y confianza, abordar el sesgo en las interacciones, el diseño y los métodos de desarrollo, incorporar diversas perspectivas y habilidades, enseñar habilidades de colaboración explícitamente, fomentar la mentalidad de crecimiento a través del diseño y la creatividad, y crear experiencias de abordaje de la informática que sean inspiradores. Okay. Por último, podemos concluir que casi la mitad de los docentes de informática incluidos en este estudio solo cuentan con una licenciatura, y para este nivel de enseñanza sí se esperaría que más docentes tuvieran un profesorado en su área de especialidad, y a nivel mundial se busca que docentes de secundaria tengan por lo menos una maestría, ¿no? También tenemos que la mayoría de los docentes de informática incluidos en el estudio son egresados de programas que solo comparten los estándares de ISTE relacionados a demostrar conocimiento del contenido informático y modelar principios y conceptos importantes. Los planes de estudio de las carreras de los participantes no se enfocan en los estándares de ISTE relacionados al trabajo colaborativo y la creatividad, que también son igual de importantes. La única carrera que se enfoca en la docencia es la licenciatura en Docencia Informática Educativa de la Universidad Especializada de las Américas, y la única que se enfoca en desarrollo de habilidades de pensamiento computacional es la de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UTP. Nuestras recomendaciones, entonces, que quedan a través de este estudio son que hay que profesionalizar el rol del profesor de informática a nivel de secundaria, con más carreras enfocadas en la docencia de la informática. Hay que fortalecer los contenidos de los programas de estas carreras en cuanto a métodos pedagógicos efectivos para la enseñanza de la informática. Y hay que promover el desarrollo profundo del pensamiento analítico y computacional, las habilidades creativas y de colaboración, y la programación en las licenciaturas e ingenierías en informática. Solo de esta manera logramos proveer a nuestras escuelas con docentes de informática bien preparados, tanto en el contenido de su asignatura como en las metodologías pedagógicas, para impartirla de la manera más efectiva para sus estudiantes. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Por esta presentación. Si nos puedes compartir un poquito también para que sepan que hay un póster que complementa este estudio en la sección de pósters, hablando de la infraestructura que tenemos en las escuelas para enseñar informática y pensamiento computacional. Y hay otra presentación el viernes a las 12:15 en la sección de informática, hablando sobre el currículum de la enseñanza de informática en Panamá en las escuelas. Nayasha, tú conoces un poco también del estudio más amplio, los huecos que también se encontró en el currículum de lo que se le enseña a los estudiantes versus los huecos que encontramos en el currículum de formación de los docentes. Y estos temas de ausencia un poco de profundización en el pensamiento lógico computacional, en la creatividad, en la colaboración, aparecen en ambas partes, ¿no? ¿Podrías elaborar quizás un poquito para nuestra audiencia de qué se tratan estas cosas y por qué el estudio lo presenta como algo importante, o los estándares de los que se refiere el estudio se enfocan en esas cosas también? Ok, creo que para contestar eso voy a referirme al ISTE, ¿no? Esta sociedad que se ha creado específicamente para mirar para promover el uso de la tecnología para la educación, pero no solo como una herramienta
que queda allí y la vemos como esta cosa aparte. Se incorpora para asegurar que además de que utilicemos la tecnología como una herramienta que nos ayuda a ver más cosas o a acceder a información, también queremos ir mucho más allá y pasar de ser consumidores de tecnología, consumidores de información, a ahora creadores de conocimientos nuevos a través de muchas prácticas creativas, ¿no? Creo que eso para mí es como el corazón de lo que trata la ISTE de hacer. Entonces, justamente lo que me ha gustado de este estudio es que al hacer el ejercicio de comparar las carreras, los programas de las carreras con estos estándares, más allá de criticar si se incluye o no se incluye, nos trae a la luz todas estas otras cosas que debemos estar haciendo al mismo tiempo. Y para mí la idea de ir de ser un consumidor de tecnología, un consumidor de información, a un creador, ¿verdad? Una persona que ya va a tener todas las habilidades necesarias para ser creativo, crear nuevas cosas, hasta crear nueva tecnología, dependiendo de en qué área y a qué nivel lo estamos aplicando. Eso es lo que se busca. Entonces, mirando tanto el programa de las carreras como el currículum, ahí uno puede ver mucho alguna de estas cosas que faltan en relación a ser consumidores versus ser creadores. Hoy en día ya necesitamos que tanto nuestros docentes como nuestros estudiantes hagan esa transición y hacia allá es que se debe ir. Y la ISTE hace un buen trabajo en no solo mirar eso, pero también de manera muy holística hasta los sesgos que pueden suceder. Estamos hablando de informática y tecnología y quiénes son las personas que más vemos en estas carreras y por qué. Y qué es lo que se estudia, qué es lo que se diseña a través de estos conocimientos. Entonces, al integrar estándares que nos permiten pensar en eso, que nos forzan a pensar en eso, nos ayuda a que nuestros futuros estudiantes, especialmente los que vayan a enfocarse en esas materias en la educación superior, lo tengan en mente a la hora de diseñar futuros productos, ¿no? Creo que esa sería mi contribución. Excelente. Muchas gracias, Nayasa, por presentarnos esto y por tus comentarios tan ilustrativos. Gracias. Con eso, entonces, vamos a presentar a nuestra penúltima ponencia de la tarde de hoy, la doctora Nanette Benson, del Centro de Investigación Educativa, que nos va a presentar un estudio sobre recuperación remota de lectura por WhatsApp usando la tecnología móvil durante la pandemia. Adelante, Nanette. Gracias, Nadia, y gracias a PANAC y todos los demás por la oportunidad esta tarde de presentar nuestros resultados y nuestro proyecto. Voy a estar compartiendo la pantalla. ¿Está bien? ¿Lo están viendo, correcto? Ok, entonces... sí, señora Nanette. Gracias. Este proyecto se llama Lectura Remota por WhatsApp durante COVID-19. Es una intervención y una evaluación. Y es una colaboración entre CIEDU, el Centro de Investigación Educativa, la Fundación ProEd y Quality Leadership University. Con esta idea en mente, que la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo, nosotros, un grupo de profesionales de las diferentes entidades, organizamos este proyecto y su correspondiente investigación científica para ver si podríamos
utilizar el app de WhatsApp durante este periodo de COVID-19 para enseñar la lectura a los niños de la educación primaria en el país de Panamá. Así que con este proyecto voy a dar un poquito del contexto de la educación primaria en Panamá durante la pandemia, un poquito del proyecto y WhatsApp para aplicaciones educativas, nuestros métodos para la investigación que realizamos sobre el proyecto aplicado y los resultados y recomendaciones que nosotros producimos. En cuanto al contexto, en Panamá tenemos como 400,000 estudiantes en el sistema educativo primario, gran mayoría de la cual, más de 80%, más de 85%, que asisten a las escuelas públicas. Y eso significa que en este año entero, más casi 18 meses de cuarentena o media cuarentena de la pandemia, están fuera del aula. Y esto es preocupante con respecto al mantenimiento de los niveles de la lectura, especialmente para los primeros años de la educación primaria, porque eso es cuando están solidificando la base de conocimientos básicos para seguir con todo lo demás. Además, con respecto a la educación a distancia, que fue básicamente nuestra única opción desde el comienzo de la pandemia, nos dimos cuenta que solamente como 40% de los estudiantes del sistema público tuvieron acceso al Internet en sus hogares y menos como 30% del sistema público tuvieron acceso a una computadora dentro de sus hogares. Pero lo que sí vimos era que casi todos los hogares panameños tienen acceso a por lo menos un teléfono celular. Y casi todos esos teléfonos celulares tienen acceso a la aplicación de WhatsApp, que es gratis, muy accesible, fácil de usar, que se puede utilizar con materiales multimedios, es relativamente económica y es una aplicación que tiene algo, comenzando, pero algo de aplicación educativa probada ya. Así que decidimos tratar de diseñar nuestro proyecto alrededor de este aparatito del celular y la aplicación de WhatsApp para tratar de continuar algo de la lectura con niños de la escuela primaria en el sistema público durante los primeros meses de la cuarentena. Esto fue una colaboración, como estaba mencionando, entre el Centro de Investigación Educativa, ProEd, la Fundación ProEd, Quality Leadership University y Meduca, por supuesto, en nuestro Ministerio de Educación. Reclutamos 60 maestros de Meduca, docentes de primaria en grados 2 a 6, para un total de como 500 niños. Y nuestra pregunta de investigación era, si se podría utilizar efectivamente la aplicación de WhatsApp como herramienta para mantener o aumentar los niveles de lectura en niños de primaria. Importante como destacar que nuestra intención era simplemente mantener a principio estos niveles de lectura para que no había retrasos para el reinicio del año escolar, ¿no? Así que básicamente eso fue el inicio de todo y la intervención y evaluación que hicimos involucraba lecturas diarias de alta calidad en formatado en PDF y entregado por los docentes de Meduca a las familias de sus estudiantes a través de WhatsApp, por el celular. Lo hicimos por 12 semanas
entre mayo y agosto del año pasado, y medimos y recopilamos, el desempeño de los estudiantes y recopilamos datos al respecto a través de grabaciones también hechas por WhatsApp por los maestros y las familias para medir rapidez, palabras leídas por minuto, fluidez y comprensión por parte del estudiante, antes y después de la aplicación de estas lecturas. Y el proceso de esto fue básicamente el reclutamiento de los docentes, consentimiento de las familias y de ellos, y la grabación de un pretest para que tuviéramos una base de referencia para cada niño participante. Entonces tuvimos un periodo de capacitación docente con coaching semanal, acompañamiento para cada maestro, lecturas diarias que nosotros pasábamos a los docentes y que ellos, en cambio, pasaban a las familias, comunicaciones diarias y registros semanales. Así que había bastante recopilación de datos en el camino. Y en septiembre, octubre del año pasado, capacitamos otro grupo de evaluadores para que hicieron la tabulación de los datos, conteo de palabras leído por minuto por cada estudiante. Y hicimos un ejercicio también de fiabilidad entre evaluadores para asegurarnos que un evaluador estaba midiendo más o menos como todos los demás, así para que no había mucha diferenciación entre evaluadores. Y bueno, entre los finales del año pasado y abril de este año 2021 hicimos el análisis e interpretación de estos resultados y elaboración de productos, divulgación de resultados, todo esto. Esta es una idea de ciertos de los materiales e instrumentos utilizados. Eso es el registro. Los docentes estaban marcando diariamente quién aplicó la lectura, quién cumplió con la tarea, quién no. Así que tuvimos un buen récord de cómo se aplicaba. También producimos guías para enseñar a los maestros cómo utilizar la aplicación de WhatsApp como una herramienta educativa, porque nunca había hecho nada así que todo eso estaba incluido en la capacitación de estos docentes, que de verdad eran heroicos todos, hicieron un trabajo increíble. Estas 60 docentes participaban en la capacitación, las grabaciones, las comunicaciones entre familias y estudiantes. Tuvimos 5 coaches como mentores del equipo de investigación. Realizamos la capacitación y también dimos apoyo y acompañamiento, seguimiento a cada docente para la organización de los datos y para resolver problemas en el camino. Tuvimos 500 acudientes, padres de familia y de los 500 niños que estaban participando. Ellos sirvieron como los conduitos, ¿no? Para estos estudiantes de primaria. Los métodos que utilizábamos para la investigación científica que hicimos con los datos recopilados era, bueno, el diseño tenía un pretest y 2 post-tests porque habíamos diseñado el proyecto para un periodo de 12 semanas, pero a la 8ª semana decidieron desde el gobierno reiniciar el año escolar utilizando la educación a distancia. Así que tuvimos que hacer un post-test de resultados por niño justo antes del comienzo del reinicio del año escolar para entender qué habíamos logrado en ese periodo sin nada más de instrucción. Y entonces después, 4 semanas después, en ese último mes que estaba como compartido entre las lecciones y las tareas diarias normales y
el proyecto de lectura remota de WhatsApp. Medidas que utilizamos, el take-up, nivel de adopción entre todas las familias, todos los niños diariamente, el conteo de palabras leído por minuto, fluidez, número de errores y comprensión, número de preguntas correctas, bueno, de los estudiantes después de un examen, después de la lectura. Los instrumentos que utilizábamos eran tablas de Excel para medir el nivel de adopción, como enseñé anteriormente, rúbricas para medir palabras leídas por minuto y fluidez a través de los errores, y las preguntas de selección múltiple para medir la comprensión, las preguntas aplicadas a los niños después de la lectura. Y el medio fue la grabación de llamadas de video por WhatsApp, notas de voz en casos donde no se podía grabar el video, y el envío de lecturas por mensajes de WhatsApp y el monitoreo acompañante. Cuanto a resultados y recomendaciones, tuvimos, bueno, un rango de más o menos bien dividido entre los grados, aunque tuvimos un poquito más en segundo grado. Regiones, bueno, como ven, casi todas las regiones educativas de Panamá, con la excepción de las comarcas. Lamentablemente no logramos incluir suficiente participantes de las comarcas, una indicación de la falta de cobertura y acceso de esas áreas. Distribución de sexo, casi 50%, 50%. Y todos los grupos mostraron distribución normal en pretest, el primer post-test y el segundo. Importante notar eso. Y ya hablé del nivel de fiabilidad que garantizamos entre los evaluadores. Interrated agreement entre los 5 evaluadores que logramos mostrar un acuerdo de 82% entre los evaluadores en cuanto a palabras por minuto leído, y en cuanto a errores aún más, 87%. Así que estábamos bastante alegres con esos resultados, porque confirma la validez de todos los datos tabulados. En cuanto a adopción por parte de las familias, vimos que casi 80%, más de 80%, 84% de las lecturas diarias fueron completadas. Para nosotros también bastante positivo. Estábamos muy satisfechos con esos resultados. Y en cuanto a palabras leídas por minuto, agregado por grado, podemos ver, bueno, en general, vemos algo de avance positivo, especialmente entre el pretest y el primer post-test, donde no estaban haciendo nada más de instrucción, así que esto fue su única tarea diaria. Pero notamos que en segundo, tercer y quinto grado alcanzamos ganancias estadísticamente significativas, o sea, mejoramiento del nivel de lectura en cuanto a palabras leídas por minuto estadísticamente significativa. Cuarto grado y sexto grado no tenía eso. Sí habían como algo de avances, como pueden ver en los datos presentados, pero al final, y especialmente con eso del post-test, el segundo post-test que estábamos haciendo a la vez que estaban implementando otras tareas, otras clases, notamos algo de regresión en cuanto a los avances notados al principio del proyecto. También notamos que en el nivel de primaria baja, en grados 2 y 3, había mucho más. Las ganancias eran más significativas. En primaria alta, en grados 4, 5, 6,
no, había ganancia, pero no fue estadísticamente significativa. De nuevo, quiero destacar que nuestro objetivo a principio era simplemente mantener los niveles de lectura de los estudiantes. Así que, dado eso, de verdad, los resultados fueron para nosotros bastante positivos. Esto es básicamente lo que esta slide está reforzando. Lo que aprendimos era, bueno, reiteración de la importancia del hábito diario de la lectura. Eso es lo que realmente hace la diferencia y crea una relación productiva entre los docentes, familias y estudiantes. WhatsApp es súper fácil de utilizar, introducir como una herramienta educativa. Todo el mundo sabe cómo manejarlo, cómo utilizarlo y combina súper bien con otras estrategias de educación a distancia, como la televisión, radio, lecciones dadas en línea. El obstáculo más grande que encontramos era el costo de los planes de data. Y bueno, eso es otro tema para una discusión larga. Y vimos, bueno, en cuanto a recomendaciones, que tiene mucha posible aplicación, eso de la lectura WhatsApp. Durante las vacaciones, cuando no hay clases o en periodos de emergencia, uso extracurricular para complementar y fortalecer lo que está pasando en el aula y especialmente para aprendizaje de inglés o otros idiomas sería una herramienta excepcional. Así que muchas referencias. Muchas gracias. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Gracias, Nanette. Gracias por esta presentación y por compartir el programa y los hallazgos. Aquí hay una pregunta, dice, en base a los resultados de Andrea Santamaría, en base a los resultados, ¿cuánto influye la edad de los estudiantes en el desempeño, el uso de la herramienta de WhatsApp? ¿Cuánto, perdón? Influye la edad de los estudiantes. Bueno, eso fue lo que estamos sospechando. Obviamente no tenemos una lista concreta de los factores, pero lo que vimos con eso de los grados 2 y 3, donde están comenzando a leer, no tuvieron como los mismos conocimientos de lectura, así que sus niveles de comienzo, la base de referencia era más bajo y notamos una diferencia más pronunciada en cuanto a sus ganancias. Así que estamos asumiendo que es cuando estás perdiendo peso, obviamente. Inicialmente las primeras libras son más fáciles de perder y entonces es un poquito más difícil. Eso fue lo que notamos con los niños. Cuando no hay tanta base, el progreso es mucho más notable. Así que, y hay muchos más estudios que están hechos para complementar y como probar esa perspectiva y ese punto de vista. Así que eso es lo que nosotros estamos asumiendo también. Muchas gracias, doctora Svensson, por esa presentación y por su respuesta a la pregunta. Gracias, Andrea Santamaría, por tu pregunta. Vamos a pasar entonces a nuestra última presentación de la doctora Mariana León de Quality Leadership University, que nos va a presentar la extensión como misión universitaria, un enfoque cualitativo. Adelante, doctora León. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, Nadia, por la introducción. Yo les voy a hablar un poco sobre un estudio de investigación que completé recientemente relacionado a algunas reflexiones desde una perspectiva cualitativa sobre extensión universitaria a partir de la misión y visión de las universidades de nuestro país. Para hablarles un poquito sobre
el nacimiento de la extensión universitaria es un movimiento que nació hace ya más de 100 años en Argentina, resultado de la reforma de Córdoba que buscaba democratizar el acceso y el enfoque que se le daba a la educación superior, en donde se reafirma esa misión o esa función que tiene la universidad, no solamente de educar a las personas, sino de servir a la sociedad a través de diferentes esfuerzos multidisciplinarios para analizar y resolver problemas, y que la universidad sea una fuente del cambio social. Hablaban de una universidad de y para la nación. En nuestra región, en los Estados Unidos, diferentes partes del mundo, extensión toma vida de manera diferente. Como ven aquí en esta diapositiva, esto se ve de diferentes formas: extensión y vinculación, engagement, vinculación y extensión, producción de tecnología, actividades en el medio. En Panamá, a secas, es extensión. Eso es de acuerdo a las leyes que rigen la educación superior de nuestro país. Si nosotros comparamos las conceptualizaciones, o sea, cómo nosotros en Panamá, desde las leyes que rigen la educación superior, conceptualizamos la extensión, y cómo los Estados Unidos, por ejemplo, voy a hacer algunas comparaciones ahorita de Panamá con los Estados Unidos, conceptualiza el engagement, que es su equivalente a extensión. En Panamá vemos que la define como una función sustantiva de la universidad que consiste en un conjunto de actividades de una institución de educación superior universitaria, mediante las cuales se proyecta su acción hacia el entorno social y difunde hacia el conocimiento y cultura. Vemos que esos verbos de proyecta, hacia y difunde limitan ese alcance de lo que es la extensión para nuestro país, por lo menos desde el marco legal o el marco teórico legal, de lo que está escrito, de lo que se espera que hagan las universidades. Tiene un enfoque muy unidireccional, de que yo soy la universidad y yo hago para mi sociedad, pero no hay ningún tipo de intercambio entre ambas. En cambio, en los Estados Unidos, engagement lo vemos aquí como una colaboración, o sea, desde que comienza a hablar ya de algo que requiere un intercambio, colaboración, para un intercambio mutuamente beneficioso de conocimiento y recursos en un contexto de partnership y de reciprocidad. Entonces aquí vemos tantas palabras que nos dan una indicación muy diferente, muy de intercambio, muy de que ambos nos vamos a beneficiar, a diferencia a una conceptualización que vemos en Panamá, que es muy unidireccional. De yo como universidad me tengo que proyectar hacia mi entorno, pero no pasa más nada a partir de eso. Y eso lo seguimos viendo en indicadores de medición, por ejemplo, los diferentes componentes mínimos de extensión que se utilizan para la acreditación de las universidades establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Panamá, y cómo esos indicadores van mucho más allá en lugares como los Estados Unidos, por lo que ustedes pueden ver acá. También la obligatoriedad. En Panamá, la ley establece que la extensión es obligatoria. Todas las universidades panameñas deben realizar funciones de extensión, aunque esa no sea su misión. Todas tienen que tener como misión, quieran o no, funciones de extensión, y eso inclusive lo vemos en nuestra Constitución, que habla sobre servicio social para los estudiantes. Entonces, desde que hablamos de términos de extensión, lo hablamos de que las universidades y sus estudiantes deben prestar un servicio social a la sociedad. En los Estados Unidos, en cambio, la extensión no es obligatoria, dependiendo de donde uno también revise. Por ejemplo, una institución acreditadora muy popular, la Southern Association of Colleges and Schools, reconoce que las instituciones no tienen que hacer investigación ni tienen que hacer extensión como su misión, a la medida que ellos incluyan investigación y extensión como parte de su misión universitaria. Entonces, se les mide en base a eso. Para este estudio lo que hicimos fue un análisis cualitativo en donde tomamos la misión y la visión de casi todas las universidades, tanto oficiales como particulares panameñas, y usamos todo ese contenido para crear códigos en base al contenido de lo que decían la misión, la visión y los valores, y cómo ellas
proyectaban o cómo ellas decían temas que tenían que ver con extensión. Utilicé un estilo de codificación llamado in vivo, que siempre honra específicamente lo que dice el autor, en este caso las universidades. En un primer ciclo generamos códigos a través de esas frases que veíamos recurrentes, y en un segundo ciclo las fuimos asignando, ya fue un poco más evidente las categorías que se iban formando. Utilizamos un enfoque inductivo en donde poco a poco explorábamos y buscábamos generar significado de lo que estábamos viendo. El resultado, pues, de una manera muy abrumadora, casi todas las universidades hablan o proyectan o conceptualizan la extensión a través de la formación de un recurso humano profesional. Es decir, yo formo personas que van a servir a la sociedad y esa es la manera en la que yo hago extensión. Esa es la manera en la que yo como universidad veo que estoy sirviendo a la sociedad. Y eso también de que esa educación va a ser bien recibida. Fue muy interesante, muy abordado el tema de emprendimiento e innovación en la misión y visión de muchas universidades. Eso lo vemos más que nada como una oportunidad a futuro de exploración de cómo las universidades implementan o vuelven realidad esas misiones de las que hablan en sus mission y vision statements. Y bueno, aquí vemos algunos de los códigos o algunas de esas frases que mencionan algunas de las universidades en su misión y visión, que tiene que ver con formar desarrollo humano profesional, educación de talento humano, formar profesionales adecuados, desarrollo de talento profesional y liderazgo para empresas y organizaciones, ofrecer profesionales altamente calificados, etc. Otras categorías que se fueron formando como resultado o que vimos que eran recurrentes en la misión y visión de las diferentes universidades del país. Una era servicio a la sociedad y otro era desarrollo sostenible del país. Las universidades ven como un servicio a la sociedad el resultado directo de la educación que ellos dan, y también mitad de las universidades que evaluamos enmarcan la extensión como su contribución al desarrollo del país o la región. Y ahí vemos algunas de las frases que ellas mencionan, ¿no? Activamente contribuir al desarrollo de la región, contribuir al progreso del país. Son cosas similares que cada una plantea de manera diferente, con frases diferentes, y seguimos acá. Y bueno, aquí elaboré un paisaje de los diferentes códigos y las diferentes categorías que nos dan como una imagen un poco más completa de cómo se ven esos códigos. El tamaño de cada una de las frases que ustedes ven ahí tiene que ver con recurrencia, o sea que mientras más grande el font, significa que aparecía más a menudo en los textos que analizamos. Entonces, ustedes ven aquí las universidades, así es como nosotros vemos que las universidades conceptualizan la extensión. Nosotras, como universidad, formamos recurso humano profesional, formamos personas que tienen una formación integral y una cultura humanística, y formamos a ciudadanos patriotas. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas van a contribuir al desarrollo sostenible del país y la región y van a ser de servicio a la sociedad. Cuando vemos valores, vimos estos siguientes valores como recurrentes también en temas de extensión: la equidad, o sea, la educación como un derecho social público, y esto no lo mencionaban solamente universidades oficiales, sino también universidades particulares; la solidaridad con otras personas; la diversidad y la tolerancia; y el compromiso y la responsabilidad social. Y en términos de visión, pues sí, muchas universidades hablaban de que buscan ser reconocidas nacional e internacionalmente, y eso también está relacionado con temas de extensión. Esto quizás nos lleva a algunas conclusiones. Uno, en los Estados Unidos y en otros contextos europeos, por ejemplo, cuando pensamos en el modelo tradicional de cómo debe verse una universidad, se habla de que la primera y segunda misión intercambiablemente puede ser investigación, puede ser enseñanza, dependiendo de si es una universidad de investigación, un research university, o si es un teaching university. Puede que una o la otra venga de uno o dos, pero siempre la tercera misión se considera extensión. O sea, esa misión pública de la universidad de compartir con la sociedad, de servir a la sociedad y de estar en constante relacionamiento con la sociedad. Y ese es el modelo tradicional. En Panamá,
puede que tome, y debido a nuestro contexto, puede que eso tome una forma diferente. Número uno, tenemos que compartir por el hecho de que investigación no forma parte de la primera o segunda misión de ninguna de nuestras universidades, y esto no lo digo yo, esto lo dice QS. En Panamá no hay universidades de investigación, por lo que en nuestro contexto en Panamá, el orden de las prioridades va a cambiar, o el orden, o ese modelo tradicional universitario nosotros no lo vemos acá. Entonces vemos que la primera misión de nuestras universidades en el país es la enseñanza. Y eso no necesariamente es malo, simplemente es lo que es. Y entonces la segunda y tercera misión pueden intercambiablemente, dependiendo de las fortalezas y las prioridades que establece cada universidad como parte de su misión, parte de su alcance en la sociedad, puedan ser investigación y extensión. Algunas conclusiones, aquí vemos algo que me llama mucho la atención. Cuando uno lee o cuando uno consume esta literatura que viene de los Estados Unidos o viene de Europa, de estos modelos tradicionales que ya están mucho más avanzados en temas de extensión, hablan de que las universidades deben trascender nociones débiles de reciprocidad y buscar colaboraciones que las permitan realmente servir a sus comunidades. Entonces, imagínense, aquí están hablando de que temas de reciprocidad son débiles, y en Panamá nosotros ni siquiera conceptualizamos extensión desde un punto de vista de reciprocidad. Lo conceptualizamos desde un punto de vista, yo estoy aquí, tú estás allá y yo te doy. Es algo muy unidireccional. Entonces, hay autores, hay investigadores que ya están hablando de que tenemos que ir más allá de la reciprocidad, pero nosotros en Panamá no estamos ni siquiera cerca de todavía tener ese tipo de discusiones. Así que yo creo que eso deja claro muchos retos y muchos avances que hacen falta, primero que todo en la manera en la que nosotros enmarcamos y conceptualizamos la extensión en nuestro país, desde el marco o desde los fundamentos legales que la dirigen, y también desde cómo nosotras desde nuestras universidades la ejecutamos, y pues favorecer métodos que realmente midan. No solamente decir qué es lo que estamos haciendo y tirarnos flores, sino que medir, nosotros como universidades, como investigadores en nuestras universidades, también tenemos que buscar medir el impacto que tienen las diferentes iniciativas que nosotros llevamos diciendo que buscamos ese cambio social. Y continuar, como les comenté, algo de mucho interés, algo que realmente me saltó de esta investigación, explorar cómo nosotros implementamos nuestras misiones escritas. Lo que nosotros escribimos es realmente coherente con lo que nosotros practicamos como universidad, especialmente cuando hablamos de temas relacionados con emprendimiento e innovación, un gran reto para nuestro país. Y bueno, los resultados y toda esta investigación fueron publicados en un libro que se llama Re-Envisioning Higher Education's Public Mission. Es un capítulo dentro de ese libro por la editorial de Palgrave Macmillan. Así que los invito a que lo lean también. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Mariana. Viendo un poco lo que nos presentas, me da la impresión de que tú estuviste buscando en los textos de las universidades, de sus misiones y visiones, de cómo se ven a sí mismas, esa visión de extensión, y te volvió a tirar hacia la enseñanza, ¿no? La visión de cómo hacen extensión vuelve a ser en la formación de recursos humanos. Y te quería preguntar, ¿cómo piensas que puede estar relacionado quizás ambas diferencias que recalcaste en tu estudio final, ¿no? La diferencia entre el sistema nuestro y el sistema de Estados Unidos que pusiste como ejemplo, tanto en la extensión como en la investigación. ¿Pueden ambas cosas estar relacionadas desde tu perspectiva? Por ejemplo, cuando vemos en la literatura, saqué mucho de Campus Compact, que es parte de la Fundación Carnegie, y ellos son como los que establecen esos benchmarks altos en términos de extensión. Y ellos sí hablan de la importancia de que la extensión debe estar vinculada a aspectos de enseñanza y aspectos de investigación, y que realmente la extensión no puede, o es muy difícil que ocurra, si no hay una articulación pues
pues muy bien pensada entre las tres. Entonces, yo creo que eso es importante porque en la medida de que los profesores, las personas que son las que se encargan de ejecutar la misión de enseñanza, también crean de que la extensión es importante y no solamente, bueno, yo voy a realizar esta otra actividad de extensión, sino que yo quiero integrar esto como parte de la experiencia de aprendizaje de mi estudiante. Yo quiero que el estudiante pase por un proceso de indagación, un proceso de reflexión de cómo esto impacta mi aprendizaje, cómo esto me impacta como persona. Eso puede tener mayor influencia y eso lo vemos bastante en los Estados Unidos, en donde se busca, por ejemplo, nosotros debemos buscar que nuestras investigaciones sean de impacto para la realidad social. Es más, así lo enmarca los sistemas de acreditación panameña, buscan de que las investigaciones que produzcan las universidades tengan algún tipo de relevancia o resuelvan algún tipo de problema en la sociedad. Y eso yo creo que es lo que trata de alguna manera de unir la extensión con la investigación. Y vemos que las tres cosas están relacionadas, las tres cosas están unidas, pero yo creo que tiene que ver con cómo las ejecutamos, cómo las conceptualizamos, porque como mencioné, si yo pienso que extensión es yo voy a salir y voy a hacer algo bueno por alguien más o voy a ayudar a alguien más, eso está bien, pero eso no es lo único que es extensión. Extensión es también voy a conversar con estas organizaciones o con estas personas, con este grupo poblacional para preguntarle, para conocerlos, para entender realmente qué necesitamos hacer nosotros para ayudarlos o para influir como sociedad, como universidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esas conversaciones, cuando nosotros desarrollamos alianzas con diferentes grupos, instituciones, organizaciones, y que esas alianzas desarrollen proyectos, desarrollen cosas que realmente sean de buena duración y también de beneficio para tanto la universidad como la sociedad. Entonces ahí estamos realmente engaging con la sociedad, ¿no? De que tiene que ser algo que suceda por ambas partes y que ese impacto y que eso que nosotros hacemos genere impacto en la sociedad. Entonces muchas veces nosotros decimos que generamos impacto, pero la palabra impacto es una palabra muy cargada. Tenemos que tener cuidado cómo lo usamos porque si realmente generamos impacto lo debemos poder demostrar. Así que tenemos muchos retos acá en el país. Yo creo que también la comparación que se hace en este estudio, que es los Estados Unidos, es un país que yo creo que ha avanzado mucho en temas de engagement, como le llaman ellos, pero sí definitivamente lo que tú dices, Nadia, es que debe haber una cercanía entre cómo la extensión influye en la ejecución de actividades de enseñanza y cómo puede nutrirla y ayudar a que sea aún más de impacto para los estudiantes, que realmente les marque en su aprendizaje. Y eso sucede, yo creo, cuando los estudiantes logran tener estas experiencias fuera del aula de clase, cuando logran conversar con otras personas, cuando salen, nosotros le llamamos cuando salen de la burbuja de la universidad. Así que definitivamente es algo a lo que hay que prestarle atención. Muchísimas gracias, Mariana. Con eso damos por concluido esta sesión. Gracias a todos por habernos acompañado. Tenemos un comentario más, Luis Carlos Montbeliar de la Universidad del Istmo, que está presente. Gracias por estar con nosotros. Y Andrea Santamaría, que comenta: la reciprocidad está en función del intercambio de conocimiento con el entorno. A Mariana, y pregunta: ¿eso se concreta en las metodologías de enseñanza en las aulas o en proyectos de innovación social? Que se relaciona mucho a lo que acabas de comentar también. Exacto, sí, y las dos se deben de llevar en conjunto, ¿no? De que los proyectos de aprendizaje y los proyectos de innovación social, cuando yo los uno y pienso en cómo yo puedo desarrollar experiencias de aprendizaje que también generen impacto social allá afuera, ahí es a donde tenemos como esa mezcla mágica de lo que debe suceder. No solamente matamos dos pájaros de un tiro, sino que hacemos que lo que estamos haciendo tenga aún más impacto
gracias a todos entonces por haber estado con nosotros y espero que sigan disfrutando de APANAC.